para hablar en detalle ya vamos a saludar al profesor Harlen Acevedo Agudelo, pero atención que a esta hora, en el inicio de la jornada económica, el dólar se dispara más de 100 pesos para llegar a un precio promedio de transacción de 4.022. El máximo en este momento es 4.040 y recuerden que abrió en 3.912. Vamos a ver qué ocurre con esta jornada que marca un incremento, pero muy importante del dólar, un incremento de 100 pesos. Profesor Harlen Acevedo Agudelo es docente de Ciencias Ambientales y Construcción del ITM y está adelantando una investigación, un trabajo para determinar cuáles son las razones, las principales que generan desastres naturales en Antioquia y que todo ese insumo sirva para las entidades públicas y privadas pues para atender y evitar una posibilidad de desastre. Profesor, nos alegra saludarle, nos enteramos de su investigación, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a ustedes y a la audiencia. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo hago aquí un intento de contarle a los televidentes en qué consiste el trabajo, pero explíquenos usted, por favor, exactamente qué están trabajando y esto cómo va a servir para tomar medidas. Bueno, inicialmente me gustaría hacer un contexto. Pues obviamente lo que estamos viviendo el día de hoy es una fotografía. Estamos viendo obviamente un incremento de lluvias, pero esto se va a repetir en un año, en 2 años. Entonces tenemos que ver más allá de esto. Y ante esto pues encontramos es el cambio climático. El cambio climático en este momento está modificando pues y gradualmente las variables de temperatura, las variables de precipitación y con ello cambia también la variabilidad climática y con ello los fenómenos de la niña, el fenómeno del niño, la intensidad y la frecuencia. Entonces, si miramos esto, pues ya el IDEAN tiene pronosticado, con base en un periodo de 30 años, de 1976 al 2005, un pronóstico de 3 escenarios, un lugar donde va a haber déficit, otro donde no hay diferencias significativas y otro donde hay exceso del agua. En Antioquia, por ejemplo, en el Bajo Cauca, nordeste antioqueño, va a haber un déficit del agua en este siglo de entre el 10 y 30% menos. Pero hay otros lugares en Antioquia, como es el Valle de Aburrá, el oriente cercano, el occidente, el suroeste, donde va a haber un exceso de agua, entre el 11 y 39%. O sea que tenemos que ver que va a haber más lluvias en este siglo. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Si sabemos que estamos en los Andes, estas cordilleras son, geológicamente hablando, en escalas de tiempo, jóvenes y por lo tanto sus suelos no son muy maduros, tienen una consolidación no muy alta y por lo tanto están caracterizados por una roca blanda, un material fino que es fácilmente desaturable y si se satura pues obviamente provoca inestabilidad en el terreno, sobre todo cuando hay alta pendiente. Sí. Otro tema muy importante acá es que la deforestación, el cambio de uso de suelos, la eliminación de cobertura vegetal, pues está incrementando estas problemáticas. Y también es mencionar, por ejemplo, los asentamientos informales que se están ubicando en las cuencas sin respetar los retiros mínimos de los cuerpos de agua, de estas quebradas. Y por lo tanto, se presta mucho para 2 situaciones que estamos viendo en este momento. Si tenemos mucha lluvia, fuertes aguaceros, pues el agua baja por escorrentía y claro, si hemos deforestado, si no tenemos coberturas vegetales que retengan esa velocidad, pues mucho más rápido vamos a incrementar el nivel del agua y con ello pues obviamente las tragedias que hemos vivido. Claro. Y también estas avenidas torrenciales. Sí, sí. Claro. Pero tenemos que tener mucho cuidado también con estas lluvias lentas, porque si llueve más despacio, pero por tiempos muy prolongados, el agua se está infiltrando en el terreno. Y si estamos hablando de pendientes, con las problemáticas que ya le mencioné, cambio de uso de suelos y todo esto, pues estamos generando que la densidad, ¿cierto?, el peso específico del suelo, pues se incremente y se desestabilice. Profesor, mire, siempre en las temporadas de lluvia hemos visto que se generan tragedias, que se generan emergencias de este tipo, caída de banca, en fin, lo que ya conocemos. Pero según este estudio, ustedes han logrado identificar que estamos en condiciones pues aún más difíciles por todos esos fenómenos que usted nos ha mencionado. Claro, en nuestras cuencas urbanas es la vivienda informal, que como les he mencionado, no respeta estos retiros. Y claro, al hacer esos cortes, excavaciones, explanación del
territorio, pues estamos moviendo las masas de suelo. Y claro, si estamos hablando también de conexiones ilegales al acueducto, no están conectados al alcantarillado, entonces también hay una infiltración en el suelo por otros medios, generando condiciones pues muy óptimas para un desastre. Entonces, eso también hay que mencionarlo. Profesor, y las condiciones geográficas de Antioquia, teniendo en cuenta la cantidad de montañas que tenemos, la probabilidad de movimientos en masa, pero como usted lo decía hace algunos minutos, la saturación también de agua pues es un factor que influye para esas emergencias. ¿Cómo ven el panorama frente a esto? No, pues, como les he mencionado, entonces, esa saturación genera inestabilidad, pero también es el ordenamiento del territorio, ¿cierto? Tenemos que organizarnos para poder dar respuesta a esto. Hay instrumentos, hay políticas, tenemos que pensar con lo global y lo local para generar estrategias y acciones enfocadas hacia este fin. Profesor Harlan Acevedo del Instituto del ITM, ¿cierto? Sí. ¿Qué recomendarle a las autoridades? A usted su estudio muy bien elaborado, es un catedrático de vieja data, pero ¿qué recomendarle a las autoridades? Hablamos ahorita, hoy abrimos con la noticia de Itagüí en la María, pero ¿qué pasa en la María? Lleno de construcciones y muy pegadas. Y con caldas en la playita. Caldas en la playita. ¿Qué decirle a estas autoridades? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que recomendar, profesor? Bueno, en este momento me gustaría hablar del proyecto actual, que se llama Alianzas para la Emergencia Climática y Sanitaria en el Valle de Aburrá. Un proyecto que tiene una subvención del Ayuntamiento de Barcelona y en el cual estamos trabajando en conjunto con las entidades de autoridades ambientales, como lo es Cornare, lo que es Corantioquia, área metropolitana. También tenemos a las empresas públicas de Medellín, Cuenca Verde, también tenemos a la Alcaldía de Medellín con la Secretaría de Medio Ambiente y la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, junto con el ITM, pues haciendo esta coordinación. Este proyecto está enfocado a fomentar las potencialidades del territorio, pues de los actores de la cuenca, tanto del Estado como la sociedad civil y la academia. Tenemos que buscar soluciones que sean acordes con el territorio, soluciones basadas en naturaleza, que no sean tan fuertes y tan agresivas con el territorio. Tenemos que formar capacidades en el territorio, educación y cultura ambiental para la transición ecológica y para la cultura y la cultura de la paz. Profe, excúseme que le interrumpa, Sí. pero ¿se aplicaría en el Valle de la Aburrá? ¿Esa es la idea? Sí. ¿O en qué sitios? Por ejemplo, tenemos priorizado en este proyecto 3 cuencas principales: la Iguaná, Sí. la María y Santa Elena. Obviamente esperamos que se pueda replicar a otras cuencas, a otras microcuencas del Valle de Aburrá, pero queremos hacer los pilotos y estas escalas de cuenca, pues de estos ejercicios en estas 3 principales. Pero es que cuencas. además esas son porque son las que más situaciones Sí, complejas claro. nos han generado en el Valle de la Aburrá. Al profesor Harlan Acevedo, gracias por acompañarnos y contarnos de estas razones que generan los desastres naturales y la implementación de un proyecto que genere una cultura ambiental entre los habitantes del territorio. Gracias, profe. Feliz día. Seguiremos hablando. Muchas gracias por la invitación. Compa-